Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Unos a favor y otros en contra. La sociedad aún aquí se está levantando porque estamos en contra del adoctrinamiento, no a la ideología de género. Le están pidiendo al gobierno que no confunda geología con ideología. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué digo que se está levantando el pueblo? Hay padres de familia que se están levantando y están haciendo sus marchas, sus meetings, porque están a favor de eso. Pero están los que somos más, y como dicen, los buenos somos más, ¿verdad? Que también se está levantando su voz porque estamos en contra de estas cosas. Entonces estamos en un momento bien crucial. El país está pasando por algo muy, muy grueso, porque ahora le llaman la nueva escuela mexicana. Una cosa es adoctrinar y otra cosa es educar. ¿Y cuál es la diferencia entre educar y adoctrinar? Bueno, pues el diccionario nos dice que adoctrinar es dar instrucciones a alguien cómo tiene que comportarse y obrar. Adoctrinar es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Ahora vamos a ver qué es educar. Educar es la educación que ofrece información con el propósito de que a partir de ella cada persona genere sus propios criterios y opiniones. El adoctrinamiento transmite posturas ideológicas para que sean absorbidas pasivamente por los niños y que así asimilen, incorporen ideas, inculcando pensamientos. Los niños, si somos padres, hemos sido papás, ¿verdad? Son unas esponjitas. Ellos todo lo que tú les dices, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos chiquitos que nos decían, la luna es de queso? Y era una frase, ¿verdad? Si tú le dices al niño, la luna es del queso, él te la cree, porque él cree todo lo que tú le dices. Y luego es una esponjita que de los 3 a los 5 años, ellos todo, ¿verdad? Lo absorben y de ahí se van generando ya sus pensamientos, su manera de ser, aún de chiquitos. Están implementando eso desde kinder, primaria y secundaria. Es la edad del ser humano, ¿verdad? Bien crucial, de llegar hasta la adolescencia, cuando ya ellos están formados, tienen sus ideas, ellos sienten que pueden decidir por ellos mismos. Y si se les encausa mal, ¿verdad? Si les enseñan mal, pues nacen torcidos, ideas torcidas, vidas torcidas. Pero no hay cómo conducirlos por lo correcto, por la verdad. Se les va a decir que tú quieres ser lo que quieras ser. En un tiempo, no sé si se acuerdan, salían unos comerciales en la televisión de una bebida refrescante que decía, obedece tu sed, sigue tus impulsos. ¿Sí se acuerdan? No les traen así como que había comerciales, claro que te ofrecían un producto, pero son palabras como que subconscientes, ¿verdad? Sé lo que tú quieras ser, Barbie. Obedece tu sed, era Sprite. Sigue tus impulsos, creo que era la Coca-Cola. Bueno, estamos haciendo comercial. Pero sabemos que esta lucha es real. Y los niños sin duda son una bendición de Dios. Y nosotros como padres, como tíos, como abuelos, ¿verdad? Pues tenemos que enseñarles a ellos, claro, si los padres te dan la oportunidad de hacerlo. Tenemos que enseñarles acerca de Dios, de Jesús, de su palabra y cómo vivir según los principios de Dios. El Señor nos ha confiado la educación de los niños, su bienestar espiritual y físico también.
Pero desafortunadamente hay una brecha entre los valores piadosos y mundanos. Criar hijos piadosos parece ser o puede parecer un desafío, ¿verdad? Híjole, porque los ves y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer con estos niños? No. Sí, pero el Señor nos va a dar la sabiduría para hacerlo. ¿Qué puedes hacer para proteger a tus hijos en un mundo cuyas prioridades están muy lejos de la palabra de Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo protegerlos del enemigo que usa el sistema de este mundo para robar, matar y destruir su alma, su vida? ¿Cómo enseñarles a elegir el camino de Dios y no el del mundo? Pues todo empieza con nosotros, ¿verdad? Como padres, como madres, piadosos, piadosas. Primera de Corintios dice en el capítulo 10, versos 4 y 5. Primero vamos a Efesios 6:12, porque dice, ¿cómo enseñar a elegir el camino de Dios y no el del mundo? Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces todo empieza con nuestro ejemplo, todo empieza por nosotros, de ser padres piadosos. Ahora sí vamos a primera carta de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, y mira lo que nos dice. Porque las armas, nuestras armas, dice, de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios, amén, para la destrucción de fortalezas. Mira, ¿qué dice el capítulo 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una lucha espiritual y no está en nuestras manos, amén. No tenemos lucha contra sangre ni carne, es espiritual. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pelear y cómo vamos a guerrear? De la manera en que nos dice el Señor aquí. No son, sino son nuestras armas, son poderosas en Dios. Y es su palabra, ¿ok? Y como siempre, el Señor no nos deja a tientas ni a ciegas por todas las preguntas que yo puse aquí. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo enseñarles? Y el Señor nos ha dejado su santa y bendita palabra. Ese es el mapa, ese es el guía y es por ahí por donde vamos a caminar. Haciendo historia, pues nos vamos al principio de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Escogió a Moisés como su líder para guiarlos, ¿verdad? Para instruirles. Y él los llevó por el desierto. Y este pueblo que había vivido 400 años en esclavitud en Egipto, pues imagínate qué cosas no venían arrastrando, ¿verdad? Por tanto tiempo. Entonces, lo que ellos tenían que hacer y lo que Dios tenía que hacer y tuvo que hacer con ellos era enseñarles cómo conducirse ahora en la nueva vida que Dios tenía para ellos, en la nueva tierra que ellos iban a poseer. Dios le dio a Moisés mandamientos, estatutos y preceptos. Dios le dijo a Moisés, tienes que enseñarle al pueblo y esto es lo que yo voy a requerir de ustedes. Ahora sí, acompáñame por favor a Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 y 9. Es uno de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Ya lo hemos visto varias veces porque yo creo que esto debe de ser parte, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9, y dice así, capítulo 5, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué y para qué? Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era la palabra de Dios. Dios estaba dando un patrón y un estilo de vida diaria a su pueblo. ¿Qué era primero? Amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso le dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes, vas a amar a Dios. Punto número 1, como punto de partida. No podemos poner prioridades por encima de Dios, ¿ok? Aún la familia, ¿ok? Es Dios. Número 1, como punto de partida. Y luego la iglesia, porque la iglesia se trata ¿de quién? De Dios, ¿ok? Número 2, Él les está diciendo, hay que pensar en la palabra, en los mandamientos. ¿Han leído alguna vez el Salmo 119? Sabemos que es el salmo más largo de la Biblia, pero yo creo que alguna vez sí lo hemos leído, ¿verdad? ¿Qué ves tú en el Salmo 119? Los que escriben, porque fueron muchos, ¿verdad? Los que escribieron, amaban la ley, amaban los estatutos, amaban los mandamientos. Si tú te pones a leer ese salmo, claro que no de un jalón, no, sí, ¿verdad? Pero si lo empiezas a leer, te enriquece porque ellos dicen, cuánto amo yo tu ley. Todo el tiempo, todo el día es mi delicia. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, mi ayuda, yo me hubiera muerto, escribe la persona. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es el Salmo 119, son diferentes versículos. Y ellos lo aprendieron porque así se les instruyó, así se les enseñó. Ellos tenían que pensar en la palabra, en los mandamientos, lo que Dios estaba pidiendo de ellos. La palabra de Dios, hermanos, es un arma poderosa porque nos da vida. Tenemos que enseñarla a nuestros hijos. Necesitamos nosotros como padres instruirlos porque es nuestra responsabilidad. Los tenemos que enseñar. Así como tú quieres que tu hijo sea un buen deportista, un buen médico, un buen abogado, una buena esposa, una buena ama de casa, ¿verdad? Una buena licenciada, etcétera. De igual manera tienes que enseñarles, impulsarlos a que sean unos buenos hijos de Dios, sabios hijos de Dios. Y nos corresponde a nosotros enseñarles a ellos. Igualmente, ¿verdad? Como en cada familia, en cada casa hay costumbres, hay tradiciones, ¿verdad? Y dicen, no, es que así lo hacía mi abuelita y así lo hacía mi mamá, y etcétera. Pues de igual manera, enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, a amar su palabra, instruirlos ahí, que se les quede en su corazón. Y nosotros tenemos que enseñarles a vivir, no nada más a decir, a informar, sino a vivir con nosotros, enseñarles con el ejemplo, que vean a Dios, ellos, enseñarles que vean a Dios en cada aspecto de su vida. Pablo le escribió a Timoteo, acuérdense que Timoteo era un joven, y él fue instruido por su abuela Loida y por su madre Eunice. Eso lo escribe Pablo y se lo escribe a Timoteo. Estamos hablando de padres piadosos. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versos 7 y 8, y lo está instruyendo porque Pablo era como un padre para Timoteo. Y lo está instruyendo y le dice en el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto eran cuentos que se contaban antes, ¿verdad? Que se decían
Quita eso, no te sirve porque no edifica. Y le dice, ejercítate para la piedad. Esto sí te va a ayudar para que tengas una vida santa. Eso es vivir piadosamente, santo. Y el verso 8 le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no hagas ejercicio, dice que para poco es provechoso, ¿verdad? Pero la piedad, le dice Pablo a Timoteo, la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, nada más mientras vivas vas a estar en forma y vas a estar bien, ¿verdad? Por eso hoy hay tanto narcisismo. Y en aquel tiempo se inculcaba mucho eso. Ahora le dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, o sea, aquí y ahora, y de la vida eterna. Qué interesante, qué ánimo, ¿verdad? Tan precioso esto. Tú sigues esforzándote, vive en santidad, busca al Señor, vive conforme los parámetros que Dios nos ha puesto, porque tiene recompensa en la eternidad. Esto le está escribiendo Pablo al joven Timoteo. Tenemos que ser, hermanos, padres piadosos, temerosos de Dios, obedientes a su palabra. Por eso Pablo escribe también ahí mismo en segunda de Timoteo, en segunda carta de Timoteo, y le dice, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia, y esto también es para nosotros como padres, como hijos de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Instruyamos a nuestros hijos, a nuestros niños en el Señor, hermanos. Por eso Proverbios capítulo 22, verso 6, y es muy conocido y es muy dicho, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos está diciendo, instruye al niño en su camino, ¿ok? En el camino, no precisamente está hablando, aquí dice Proverbios, de santidad y de la verdad. Del camino, le dice, en su camino. Hay muchos caminos, ¿verdad? Pero se dice, instruye al niño en su caminar. Pero hay muchos caminos en los cuales se puede instruir al niño. Pero nosotros, hermanos, tenemos que instruirlos en el camino del Señor. Preparemos a nuestros hijos para que escojan ¿qué? El buen camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Cuando ellos tengan que tomar decisiones, cuando ellos escuchen lo que no es correcto, inmediatamente se van a prender en ellos focos rojos y van a decir, no, así no es. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ellos van a ir a la escuela mañana y van a oír cosas y van a ver cosas que son contra la palabra de Dios, que son contra nuestros principios y que son contra nuestros valores. Y ellos van a saber que lo que les están diciendo y lo que les están enseñando no es así. ¿Por qué? Porque los hemos instruido en el camino de la verdad y en el camino correcto. Ellos van a saber que no es así. Jesús nos dice en Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Es responsabilidad y es compromiso nuestro crear hijos piadosos y guiarlos por el camino de la verdad. El Salmo 127:3 dice lo siguiente: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué son saetas? Son flechas. Como saetas en manos del valiente. Tus hijos son flechas y están en tus manos. Y tú tienes que dirigirlos bien. ¿Sí? Lanzar esas flechas por el camino correcto.
bien dirigidas al blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Es Cristo. Así es que, hermanas, vamos a tener buena puntería, ¿verdad? Para que nuestros hijos vayan por el camino correcto, que es Cristo. Porque si no lo haces tú, y si no lo hace, las abuelas somos influencia, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? El mundo, la escuela. ¿Cuántos han tenido hijos en Estados Unidos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros teníamos a nuestros hijos allá. Y a mí me llamó mucho la atención una vez que llegamos a la escuela, Edgar y yo. Entras a la oficina, muy bonito, está todo súper, ¿verdad? Y tú quieres ir a ver a tu hijo. Entonces tú entras, aquí está la oficina, y de las puertas para allá es la escuela. Y entonces te dicen, espere aquí mientras le traemos a su hijo. Ay, hasta parece la cárcel. Caray, bueno. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto tus hijos ponen el pie al otro lado de la puerta, le pertenecen al gobierno. No son tus hijos, les pertenecen a ellos. Y de esas puertas para allá ellos los educan y les enseñan y les dicen cosas, ¿verdad? Yo me quedé así cuando yo supe eso. Cuando tú inscribes a tus hijos en Estados Unidos, nosotros teníamos en kinder, primaria, secundaria y preparatoria, ¿verdad? Están todos ya. Pues cada grado o cada escuela nos mandaban unos libros así. Y tú tenías que leerlos porque era el reglamento y eran las condiciones que tú tenías para que tus hijos pudieran estudiar y tenías que firmar. Eran unos libros así bien, y tú quedas, pues, prácticamente tú estabas entregando a tus hijos al Estado, ¿verdad? Si nosotros no educamos a nuestros hijos, lo va a hacer otra persona o lo va a hacer la escuela. Por eso tenemos que criarlos y enseñarles a creer y a confiar en el Señor y en su palabra. Y ser ejemplo. Porque no podemos estar diciendo algo y decir lo contrario con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Que esas flechas que el Señor ha puesto en nuestras manos sean dirigidas y sean hijos piadosos, dedicados al Señor. La ley en el estado de California, se aprobó hace poco una ley que tú no les puedes prohibir a los niños que sean lo que ellos quieren ser. Si ellos dicen, mi mamá o mi papá no me deja hacer lo que yo quiero hacer, va la justicia sobre ti. A tal grado se ha llegado. Tenemos que dirigir bien esas flechas. Hermanos, como iglesia y como pueblo de Dios, que desde los primeros años, con oración y un uso concienzudo, con conciencia de la Biblia, de la palabra de Dios, edifiquemos a nuestros hijos. ¿Cómo? Número 1. Con una libertad, libertad de la mentalidad del rebaño. Cuando yo lo leí así como que lo tuve que leer varias veces para que lo captara mi mente. Una libertad de la mentalidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Enseñarles a nuestros hijos que no sigan la corriente de este mundo. Que no vayan como borreguitos detrás de todo, ¿verdad? Porque todos lo hacen, pues yo también. No, que hagan conciencia de que no tienen que ser igual que los demás. No, que no tengan la necesidad de ser cool, que no busquen eso, el ser aceptados. Tenemos que meter en su cabecita, en su corazón, que ellos son únicos y que Dios los hizo y que son hechos a semejanza de Dios. No busquen la aprobación de los demás. Edifiquemos en ellos un amor por la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Edifiquemos en ellos una pasión por el dominio propio, que nada los mueva de sus principios y valores.
edificar en ellos un fuerte compromiso por nunca verse esclavizados por nada en este mundo. Que sus ojos estén puestos en Cristo. Que ellos sepan que el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Edifiquemos una fuerte preocupación por el interés de otros y no solo por el de ellos mismos. Que no sean egoístas. Vivimos en un mundo donde es mí, mío y yo. Y los niños son especialistas en eso, ¿verdad? Mi juguete, mi dulce, mi. Pero desde chiquitos vamos a enseñarles que no se trata nada más de ellos, que hay muchos a su alrededor. Una ausencia del temor frente a la muerte. Adolescentes, jóvenes. Tristemente ahorita se ve en las redes sociales retos que duran horas jugando videojuegos o que hacen tonterías, ¿verdad? Y pierden la vida por eso. Entonces a ellos hay que enseñarles a nuestros hijos que no sigan esa corriente, que ellos valoren la vida, que no tomen esos riesgos, mucho menos por placer personal. Hermanos, vamos contra la corriente. Es completamente ir contra la corriente si somos padres piadosos. Acuérdense, al principio hay una brecha muy grande entre el mundo y los hijos de Dios. Y vamos a navegar y vamos a bregar contra la corriente. En la Escritura vemos varios ejemplos de padres piadosos que instruyeron y dedicaron a sus hijos al servicio de Dios. Tenemos el ejemplo más grande, ¿verdad?, de José y de María, que Dios les confió a su hijo. Y ellos lo instruyeron. Zacarías y Elizabeth, ¿se acuerdan? Los padres de Juan. Elcana y Ana, los padres de Samuel. Y si tú buscas en la Biblia cada uno de estos personajes, lo que tú vas a leer de ellos dice, porque eran justos y temerosos, porque eran piadosos. Así habla Dios de ellos. Por eso les confió a sus hijos, a los niños. Hermanos, no tengamos temor. Tenemos que levantar nuestro estandarte, que es la verdad y es la palabra de Dios. Los niños nacen niños y las niñas nacen niñas. Enseñémoslo eso a nuestros hijos, a nuestros niños. Ahorita van a la escuela. Es biología, no ideología. Llevémoslos al comienzo, al origen. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:18. Y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:21 al 23. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, o sea de Adán, formó pues a la mujer. Hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿A quién? A Adán. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Se emocionó Adán, ¿verdad?, al ver a la mujer. Llevemos a nuestros hijos al comienzo, al origen, conforme a la Biblia y conforme a la palabra. ¿Sí? Que Dios creó a un hombre y a una mujer, a Adán y a Eva. Fuera de ahí no hay nada. Hay que enseñarles a nuestros hijos a amar, a atesorar la verdad, que es la palabra, y es nuestro deber
como padres, instruirlos y enseñarles. No tengas temor porque Dios está contigo. Y es lo que Dios espera de sus hijos y de su iglesia y de su pueblo. Que no te quedes, ¿verdad?, estático. Ponte de rodillas, ponte a orar, ponte a clamar por esta generación. E instruye a tus hijos en el camino de la verdad. Para terminar, es con un versículo muy retador. Me gusta este pasaje, este versículo de la Biblia, y yo creo que es un reto para nosotros, y yo espero que tú lo tomes también. Y se encuentra en Josué 24:15. Ya había salido el pueblo de Israel, estaba ya saliendo del desierto, les habían entregado sus tierras, sus posesiones, como Dios había dicho. Ya cada quien tenía que seguir, hacer su vida. Pero Josué dice algo muy importante. Y les dice: y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa debe de ser nuestra oración y esa debe de ser nuestra determinación y nuestro lema como hijos de Dios y como iglesia, hermanos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo tendremos hijos piadosos, hombres y mujeres piadosos, porque hay padres piadosos que instruyen a sus hijos en el camino del Señor. Seamos padres piadosos. Amén.